Hablamos de cáncer de mama hereditario cuando identificamos una mutación en alguno de los genes que predisponen a este tipo de cáncer. En concreto, entre un 15% y un 20% de todos los cánceres de mama se asocian a antecedentes familiares. No obstante, solo un 7% aproximadamente se consideran hereditarios. En estos casos, en los que el tumor es propiciado por mutaciones que se transmiten de generación en generación, el riesgo de aparición del cáncer en personas de la misma familia aumenta. Una mutación es un cambio, y en la actualidad existen una serie de criterios clínicos específicos para saber si eres susceptible de realizarte un test genético. La identificación de familias con riesgo de cáncer de mama hereditario es vital, porque podrán optar a medidas efectivas tanto para la detección temprana como la prevención. En caso de haber recibido un diagnóstico positivo, comenzará un plan de tratamiento integral y multidisciplinar, así como el asesoramiento desde las unidades de consejo genético y cáncer familiar al paciente y su entorno. Sin duda, dar a conocer el cáncer de mama hereditario y familiar es una oportunidad para que la población tome conciencia sobre aquellas medidas de detención precoz y prevención que puedan disminuir la probabilidad de desarrollar algún tipo de cáncer que esté relacionado con esa predisposición genética. La detección precoz y el diagnóstico molecular del cáncer de mama es esencial para el manejo de la enfermedad. Consulta con tu médico. Bueno, pues ahora nos vamos a meter ya en la siguiente mesa. Todo y que hemos calentado motores en esta primera, ¿no? Vamos a hablar de qué pasa si tengo una mutación genética, de la prevención, del tratamiento y de la toma de decisiones en cáncer de mama. Vamos a abordar la mama y después ya tocaremos el ovario. Para ello me acompaña la doctora Marianela, a ver si no me equivoco, porque de nada lo que os diga, Marianela Bringas, de la Unidad de Cáncer Heredofamiliar del Servicio de Oncología Médica del Hospital General Universitario Gregorio Marañón. La doctora Nuria Rodríguez, médico oncólogo del Servicio de Oncología, de la Unidad de Consejo Genético Hospital Universitario de La Paz, y la doctora Carmen Guillem, jefa de sección de Oncología Médica y adjunta a la Gerencia en Gestión del Conocimiento del Hospital Universitario Ramón y Cajal. Muchísimas gracias a las tres. Yo voy a lanzar preguntas que al final no dejan de ser preguntas e inquietudes que siempre tenemos las pacientes. Para quien van viniendo siempre se repiten, a veces añadimos algo, pero siempre me gusta tener en cuenta que cada año hay familias nuevas que se han estudiado y que cuando estamos muy metidos en el tema del cáncer, mis hijos pequeños ya saben lo que es el cáncer, pero cuando no estás tan metida, pues entras en un mundo nuevo, ¿no? Parece que el cáncer no va contigo, que la mutación tampoco, y da como un poco de miedo, ¿no? Entonces, la primera pregunta que plantearía para ponernos en situación y mirar los perfiles de portadoras y portadores que tienen una mutación y han padecido la enfermedad o la están padeciendo, o de portadores y portadoras que tienen una mutación pero están sanas, la primera pregunta, que además yo a veces hablo con pacientes y me llegan, es: si tengo una mutación genética, ¿es que tengo el cáncer dentro? A partir de aquí, responder a todas las preguntas como vosotras vayáis viendo y aportar aquello que creáis que se necesita. Bueno, empiezo yo, si os parece. Hola a todos, yo soy Marianela Bringas y vengo del Hospital Gregorio Marañón. Y bueno, muchas gracias en primer lugar por invitarme a esta interesante charla, porque al final creo que va a ser una charla entre pacientes y profesionales médicos. Y bueno, yo creo que aquí es importante empezar diciendo que al final estamos hablando siempre de cáncer hereditario, pero creo que lo que heredamos no es el cáncer, es una predisposición, es decir, se hereda un riesgo. No todas las mutaciones en los genes de predisposición a cáncer, tanto de mama como a otros tipos de tumores, no todos producen un riesgo del 100% y de hecho esos son los minoritarios, pero sí que producen un riesgo lo suficientemente alto como para plantear medidas adicionales, medidas de seguimiento y medidas de diagnóstico precoz, que es importante en primer lugar conocer que se tiene esa predisposición para poder implementar todos esos procesos de los que hablaremos luego.
Es verdad que se tiene ese miedo, ¿no? Cuando a una persona se le dice que tiene una mutación genética y ya se tiene que someter, tiene que actuar, por decirlo de alguna forma, ¿no? Ya sea porque tenga que tomar una serie de decisiones o ya sea porque hasta que yo tome esas decisiones, ¿qué hago con mi vida, ¿no? Desde que nací tenía esa mutación, pero yo he tomado conciencia hoy y hoy parece que tengo una pistola aquí, ¿no? Podemos hacer un recorrido de quién me da la noticia, qué hace el consejo genético, cuáles son los pasos a seguir, inicialmente con la información que se tiene, qué se le dice a esa persona. Diferente es, y también pueden explicar un poco en los dos casos, ¿no? Cuando una persona ha llegado porque ha padecido la enfermedad y ha encontrado el motivo, o cuando una persona es estudiada debido a una familia, ¿no? ¿Qué recorrido hay y a qué me enfrento en ese momento? Bueno, yo creo que lo primero y más importante es la labor que tenemos que hacer en la primera consulta, ¿no? Es decir, es justamente informar, antes de hacer ningún test, bueno, cuáles son las posibilidades y si hacer o no una prueba. Y cuáles son las consecuencias que podemos encontrar o los resultados que podemos encontrar. Esa es la parte previa del consejo genético que, bueno, pues a veces nos lleva mucho tiempo en la consulta o hay que hacer varias consultas para tomar la decisión de si hago o no un test genético que me diga, bueno, pues cuál es, en el caso que esté indicado, pues cómo nací, ¿no? Pero es que es mejor, o sea, yo siempre planteo que es mejor saber que no saber, porque no saber no implica más que se tomen decisiones que a lo mejor no son correctas o que no seas responsable con tu salud, y eso me parece a mí que no es correcto. Es mejor saber cómo soy desde que nací, y ese yo creo que tiene que ser el planteamiento, ¿no? Claro, voy a tener que tomar decisiones, pero muchas de ellas van a ser decisiones de someterme, en el caso en el que yo sea portador de una determinada alteración, a una serie de pruebas de diagnóstico precoz y, por tanto, de poder curar una enfermedad, pero también un montón de estrategias preventivas relacionadas con esa alteración genética y el riesgo de cáncer que confiere concreto, pero también con hábitos de vida. Es decir, la persona que viene a la consulta y es responsable consigo misma, pues también va a tener una serie de actitudes en la vida que le van a beneficiar mucho a largo plazo. Es decir, pues hábitos de vida saludable, evitar el sobrepeso, no fumar, no beber, someterte a las pruebas, someterte al resto del screening poblacional y, por tanto, al final todo eso redunda en que vas a tener una reducción del riesgo o bien un diagnóstico precoz de la enfermedad concreta de tu alteración genética, pero también de otras. Y ahí es donde estaba el comentario que comentó el doctor Pérez Segura, es decir, al final el conocimiento y la responsabilidad en todos los aspectos hace que a día de hoy los pacientes o las personas sanas que pasan por las consultas de consejo genético tengan un enorme beneficio en supervivencia. Y yo creo que es como hay que plantearlo, no desde un punto de vista negativo, sino desde un punto de vista positivo, porque es la realidad. Yo quería aclarar una puntualización que creo que con la mesa que hemos estado atendiendo antes en cuanto a mutaciones y si pueden ser biomarcadores. Cuando hablamos en esta mesa que estamos hablando de una predisposición hereditaria al cáncer, estamos hablando de alteraciones genéticas que tenemos de manera constitucional, que en nuestros genes, en nuestro ADN con el que nacemos desde nacimiento, tenemos presente esa alteración genética en un gen que nos predispone a mayor riesgo a lo largo de la vida, como ha dicho Marianela. Entonces, esto es diferente a las alteraciones genéticas somáticas que se encuentran dentro del tumor y que se producen mientras que se está desarrollando ese tumor. Y hay que diferenciarlos, unas son alteraciones genéticas somáticas y de las que nosotras estamos hablando ahora mismo, estamos hablando de alteraciones genéticas en línea germinal, que están presentes en todas las células de nuestro cuerpo. Por eso, hago un pequeño inciso, porque como hablamos en idioma médico, yo soy la que traduce en paciente un poco. Eso es. Entiendo que se refiere a que una cosa es que yo ya haya nacido con un gen que tiene un problemita, que no funciona muy bien, ¿no? Eso y lo otro es que cuando una persona tiene un tumor o una célula, puede ir teniendo cambios. Eso va es. teniendo, le llamamos mutación al hecho de tener cambios, Claro. y somático al hecho de que es en este sentido, ¿no? En el somático se refiere en el propio tumor mientras se está desarrollando ese tumor y a lo largo del curso de la evolución de la enfermedad, mientras que a nivel germinal o a nivel constitucional es lo que tenemos presente desde nuestro nacimiento porque es como nosotros somos. Y eso es lo que se mide, lo que se mira en una unidad de cáncer familiar, cómo somos
nosotros. Y otro pequeño inciso. Entonces, el hecho de nacer con ese gen que tiene una parte que no funciona bien, no significa que sea cáncer, que era un poco lo que decíamos. Significa que cuando tenga que hacer la función que tiene que hacer, no la hace bien. Efectivamente, entonces nos predispone, nos da más riesgo a lo largo de nuestra vida de desarrollar determinados tipos de cáncer. Por eso los estudios genéticos que hacemos en las unidades de cáncer familiar se pueden hacer en personas sanas que no tengan ningún tumor, porque lo que estamos buscando es una alteración que tenga constitucional, ¿vale? Una alteración que tiene desde nacimiento en su ADN. Y se puede hacer en personas con un tumor, pero no en su tumor, sino que lo hacemos habitualmente en sangre, en saliva o en otro tipo de tejido se puede hacer. Habitualmente, ¿cómo se hace? Pues se hace en sangre, haciendo una extracción de sangre, se sacan las células de la sangre, generalmente los leucocitos, como cualquier análisis, eso para el paciente es como cualquier análisis que se haga normalmente, de ahí se extrae el ADN, se manda ese ADN a los laboratorios generalmente de genética que están en los hospitales, normalmente están en los hospitales de referencia, hay un laboratorio de genética y allí se hace una secuenciación de determinados tipos, de determinados genes que son los que se asocian a mayor riesgo o mayor predisposición si están alterados para desarrollar un determinado tipo de cáncer. Esto se hace por técnicas que ahora mismo pues, están muy bien desarrolladas y que en nuestro país pues, se hacen en los laboratorios de genética muy bien, que son las técnicas de secuenciación masiva y normalmente se hacen paneles de genes y eso quiere decir que no se estudia gen a gen como estudiábamos hace 10 años, sino que vamos estudiando un grupo de genes y podemos obtener una información completa del individuo. De aquí, entonces, que a veces cuando antes, bueno, a mí cuando me dieron el resultado, por ejemplo, hace bastante tiempo, era BRCA, ¿no? Se miraba principalmente un gen específico. Ahora a las mujeres que se le hacen, o a nuestros hijos, o a quienes se les vaya a hacer pruebas, se les hace un panel entero en el que ya se determinan bastantes, si hay más de un gen o algunas cositas. A colación de esto que estamos hablando, a mí me gustaría saber, una vez que ya hemos identificado ese panel de genes y ya tenemos la fotografía, ya sabemos que es una prueba muy sencillita, seguramente casi todo el mundo de aquí ya igual se lo ha hecho, o si se lo tiene que hacer es una analítica y ya está. Claro, ahora ahí nos enfrentamos a varias decisiones. Por un lado, hay dos cuestiones que nos preocupan conforme vamos aprendiendo cosas. Una es, vale, yo tengo una mutación que me predispone en un porcentaje tal a padecer cáncer de mama o cáncer de ovario, en concreto en la mama, que es el tema que más estamos hablando. Yo ahora tengo que tomar unas decisiones. Porque hablábamos, no sé si en una de nuestras primeras jornadas salió el término epigenética, como dos hermanas gemelas o mellizas, una tenía cáncer y la otra no. ¿Qué más influye en todo eso? Porque necesitaremos saber si se puede hacer mastectomías a diestro y siniestro, si tiene un sentido real porque va a prevenir la enfermedad en un porcentaje alto, sabemos que no tiene impacto en la supervivencia global, o habrá un traje a medida de tú. Es importante que te hagas una mastectomía y tú, quizás, haciéndote los controles, podemos llevar el tema bien, ¿no? Yo pienso en mi hija que tiene 12 años y digo, ¿hacia dónde vamos con este tema? Bueno, a ver, yo creo que las decisiones las empezamos a tomar incluso antes de hacer el estudio genético. Es decir, creo que la persona lo primero que tiene que decidir es si quiere tener esa información o si no la quiere tener, porque eso al final es la autonomía de uno mismo y es lo que va a primar siempre. Como hemos dicho, al final el tener información, el saberlo, empodera a la persona y va a permitir poder tomar decisiones a posteriori conociendo el riesgo. Al final nos movemos un poco en arenas movedizas, yo creo, en el sentido de que no vamos a poder hablar nunca con la certeza de saber quién va a tener un cáncer, quién no lo va a tener, incluso teniendo una mutación, una alteración genética y habiendo nacido con ello. Entonces, creo que aquí es importante individualizar conociendo, teniendo toda la información posible, sabiendo qué casos de cáncer ha habido en la familia, a qué edades han sido esos tumores, quiénes son portadores de mutaciones. Todo esto nos da una información a nosotros como médicos sobre qué recomendaciones de seguimiento podemos hacer a una persona con una mutación, ¿vale? Aquí estamos hablando
como siempre decimos, hay personas que tienen la mutación y no han desarrollado nunca un cáncer y personas que son los portadores sanos, llamamos, y también tenemos a los portadores que han tenido un tumor. Entonces, eso creo que es fundamental a la hora de decidir qué seguimiento también vamos a proponer a una persona, ya que si una persona ya ha desarrollado un tumor, lo prioritario es el tratamiento de ese tumor, es lo que vamos a primar siempre. Y dependiendo un poquito del pronóstico de ese tumor, de cómo esté esa persona, a veces también incluso se proponen medidas preventivas de otros tumores en personas que han tenido un cáncer. Y luego en personas sanas también vamos a individualizar un poco esta decisión en base al riesgo que tengan, a los casos que ha habido en su historia. No hay una familia igual que otra y creo que esto tenemos que tenerlo en cuenta, no vamos a recomendar a todos lo mismo. Y luego, lógicamente, la percepción de cada persona y su preferencia. Hay personas que por cualquier motivo no quieren someterse a una cirugía preventiva, por ejemplo, una cirugía preventiva, sobre todo en estos casos, hablamos de quitar las mamas, una mastectomía bilateral, quitar los ovarios, para prevenir lo máximo posible el cáncer. Eso es una medida de prevención de riesgo, pero también hay seguimientos para las personas que por algún motivo no se realicen esas cirugías. Entonces yo creo que es, como hemos dicho, un traje a medida que tenemos que ver en cada persona y en cada familia cómo hacerlo, y esto es imprescindible informar a los portadores. Este traje a medida está en la práctica ya, es decir, ya en ese panel de genes que yo miro también otras proteínas que se expresen, aparte o solamente es la historia familiar en la que se deduce a qué edad ha empezado el cáncer. ¿Se tienen ya esas herramientas para empezar a reconducir a cada persona o todavía hace falta un poco más de investigación? A ver, sobre todo esto es un poquito una labor de investigación del médico que realiza el consejo genético. Al final, creo que nuestra herramienta fundamental es hacer un árbol genealógico. Yo creo que a todos que habéis ido a una consulta de consejo genético os han preguntado sobre antecedentes familiares, y ya no solo qué tumor ha tenido, sino a veces preguntamos pues más detalles, si podemos aportar un informe médico de esa persona, lógicamente con el consentimiento de ese familiar, el saber qué tipo de tumor ha tenido, a qué edad, todo esto nos puede ayudar un poquito más y ayudar a afinar un poquito más ese riesgo. Es verdad que en cuanto al análisis genético, no sé si es esa la pregunta exacta, lo que miramos son los genes. Eso es otra cosa diferente. Una cosa es el análisis genético y otra cosa es el tipo de tumor que puede tener esa persona. De decidir si te haces una mastectomía bilateral o no, o te quitas los ovarios o no. Claro, evidentemente lo tenemos que decidir las personas afectadas, pero también necesitamos una información para saber hacia dónde tirar la balanza, ¿no? Porque no es algo inocuo, ninguna de las dos operaciones. Entonces, a veces no sabes qué hacer, porque vale, sí, yo decido, si me quito el pecho no me lo quito, si me quito los ovarios no me los quito, pero claro, ¿qué pros y contras tiene todo esto, no? ¿Hasta dónde, o sea, qué beneficio tengo? O que si me quito la mama, mejor, peor o es igual. Es que, claro, a veces no sabemos qué decidir, porque no es cuestión de que digas, bueno, vale, pues tengo 25 años y me quito el pecho, pero claro, eso tiene sus consecuencias. Y el ovario, que ya estamos hablando de otro tema. Entonces, no sé, a veces necesitamos saber los pros y los contras de esto. Y yo no sé si esto se sabe si es mejor, si es peor, si... Depende del tipo de mutación y del gen del que estés hablando. Es decir, que cuando no es lo mismo el riesgo de una mutación en un gen que en otro gen. Es decir, hay genes de lo que llamamos de alta penetrancia, es decir, que confieren más riesgo de cáncer de mama o de cáncer de ovario, y genes de menor penetrancia, es decir, de menor riesgo. Y los analizamos todos porque analizamos, en el caso del síndrome de cáncer de mama y ovario hereditario, todos aquellos genes que conocemos que incrementan en mayor o menor medida ese riesgo. Y dentro de un gen depende también la mutación que existe. Entonces, esa es la información científica que tenemos nosotros. Adicionalmente, el riesgo de cáncer en en casi todas las alteraciones heredadas, se une al riesgo que ya confiere el envejecimiento, el que vayamos viviendo, y bueno, pues otra serie de factores en la vida, ¿no? Es decir, de exposición a tóxicos, etcétera. Con lo cual, el riesgo es
tu alteración hereditaria en concreto, de ese gen concreto, X, que se va incrementando con los años. De manera que las decisiones las vamos a tomar respecto a ese riesgo teórico de esa mutación y en la edad concreta que se está evaluando, pero luego además también con lo que conocemos en esa familia que tiene esa alteración ha ocurrido, que eso es lo que nosotros llamamos la expresividad fenotípica. No siempre aparece la misma enfermedad y no siempre a la misma edad. Con lo cual es enormemente importante ya no solamente la parte técnica de mutación X en el gen, sino también lo que ha ocurrido en esta familia concreta o que la literatura nos dicen que en otras familias con esta alteración ha ocurrido. Y a partir de ahí es cuando estimamos bueno, pues ese potencial riesgo que en ese momento se da a esa persona en la consulta y se puede indicar lo mínimo las medidas de diagnóstico precoz y las medidas de cirugías de reducción de riesgo. Tampoco es una decisión que haya que tomar en esa consulta ni en ese momento, es decir, se puede informar y se puede, bueno, pues pensar y podemos tener montones de intercambios de información, tanto con las personas que nos encargamos del consejo genético como de los cirujanos, que también tienen que dar su opinión respecto, en este caso, al procedimiento y a las complicaciones, ¿no? No es una decisión salomónica que hay que tomar hoy, ni muchísimo menos. Y además es importante cirugías de reducción de riesgo, pero es mucho más importante el que al menos nos adhiramos a las medidas de hábitos de vida saludable y de diagnóstico precoz. Una pregunta por ahí. Sí. Yo voy a añadir un segundo, que como ha dicho Nuria, es muy importante que todas estas decisiones no se tomen en un momento, en un puntual. Es que es imposible a la persona, cuando le estás dando una información sobre que tiene una mutación, puede o no puede tener un cáncer previamente. Tiene muchos aspectos en su vida que hay que valorar, aparte de su enfermedad o de la situación de ser portador. Y luego siempre estas decisiones no se toman así individualmente en una consulta, sino que generalmente en los hospitales hay comités multidisciplinares donde participamos las personas que nos dedicamos al consejo genético y nos dedicamos y participan también el resto de especialistas del hospital, los ginecólogos, los cirujanos, etcétera, para que estas decisiones no se tomen a la ligera en cada caso, porque son decisiones muy importantes, como has dicho, depende de la edad, depende de las circunstancias vitales de cada uno. No es lo mismo que tenga un cáncer de mama que no lo tenga, no es lo mismo que tenga 25 años que tenga 40, o sea que las decisiones, el consejo genético realmente es un proceso de acompañamiento del paciente, de educación, como ha dicho antes el doctor Pérez Segura. Hay que informar, educar al paciente y nosotros también tenemos que trabajar conjuntamente para que la decisión que se tome sea apoyar al paciente, ayudarle a tomar esa decisión y que decida con la mejor información disponible. Hola, buenos días. Mi nombre es Marta. Soy portadora del BRCA1 con medidas preventivas y profilácticas tanto de mamas como ovarios. Es verdad que yo siempre me he dejado orientar por los equipos profesionales. No pertenezco a ningún consejo genético, quizás por mi condición de MUFACE, de privado, y siempre soy yo la que, me marcan las revisiones, pero soy yo la que estoy controlando todo. Sin ser negativa, sí que me gustaría saber, siempre te toman la orientación de tienes que tomar esta medida y cuanto antes, pero no sé realmente si hay una recogida de datos, sin ser negativa, que aun tomando esta decisión de haber tomado estas medidas, se ha desarrollado después el tumor, porque siempre lo pregunto y no hay datos. Me imagino que ustedes, los congresos, tendrán esos datos. Oye, pues mira, este tanto por ciento de mujeres, que es mayoritariamente más que hombres, han tomado esta medida, pero aún así se ha desarrollado el tumor. A ver, los datos son pobres, esa es la realidad. Y hay pocos estudios científicos que hayan evaluado cuánto es el riesgo de estas pacientes después de haberse sometido a las cirugías, siendo portadoras, y que después desarrollen un tumor que pueda ser un tumor o bien una diseminación peritoneal
o bien que sea una recaída en la axila o que aparezcan células del tumor de mama en otra localización una vez que has extirpado las mamas. Entonces, normalmente se estima que el porcentaje es inferior al 10% de riesgo a lo largo de la vida de esa paciente, o sea que te quedaría menos de un 10% de probabilidad de desarrollar un tumor si ya te has quitado las mamas o los ovarios, ¿vale? Pero no estás libre tampoco de que si tienes una mutación, por ejemplo, en el gen BRCA2, no te puede aparecer también otro tumor primario, otro tumor que sea un colangiocarcinoma o que sea un melanoma, o dependiendo del tipo de alteración genética, ¿vale? Entonces, la prevención con cirugía sí que se ha demostrado eficaz, pero no evita 100%, no es 100% segura y no te evita otros tipos de tumores que también, a los que también puedes tener mayor riesgo que la población general, aunque sea un riesgo más bajo que de hacer un cáncer de mama, ¿vale? Y respecto a los datos en población española, pues actualmente yo creo que hay una buena noticia, que es el registro CRECE-SEON, que se está empezando a llevar a cabo en España y que es un registro a nivel nacional, que estamos participando, yo creo que todas las unidades de cáncer familiar de España, donde se están recogiendo, y os animo a que si sois portadoras consultéis en vuestros hospitales, porque es un registro de variantes genéticas patológicas en población española, y lo que se recogen son datos anonimizados, o sea, no aparece vuestro nombre y apellidos, pero sí qué casos de cáncer hay en la familia, qué tipo de tumores se han desarrollado y si estas familias, y se puede hacer un seguimiento a largo plazo de si desarrollan o no enfermedad, incluso habiendo tenido cirugías profilácticas. Y esto nos va a dar una información preciosa dentro de unos años y sabremos realmente cuál es nuestra historia y si otros factores, nuestros hábitos de vida mediterráneos, nuestra forma de vivir, nuestros genes que no son los BRCA o que no son el ATM o los genes que conocemos de riesgo de cáncer de mama, cuánto influyen en este riesgo en nuestra población, en población española, y nos va a dar esa información que ahora no tenemos, porque nos basamos mucho en series de otros orígenes, pues finlandeses, de Israel, etcétera, que no tienen nada que ver a lo mejor con nosotros. Entonces, yo creo que va a ser un paso muy importante que se está dando ahora mismo. ¿Es otra pregunta por allí? Sí, hola, buenos días y gracias por toda la información que están aportando. Mi pregunta es muy concreta. En esta panelización de esos genes, ¿cuál sería el tiempo más o menos aceptable para tener ese resultado? Porque sé de centros que tardan meses, semanas y en otros incluso años para tener ese resultado y aplicar en el caso de un tratamiento. Y luego, ¿este estudio es repetible o solamente se realiza una vez? Y si el paciente sobrevive más tiempo, ¿es repetible porque puede haber otra serie de mutaciones? Gracias. Bueno, es una muy buena pregunta. Es verdad que los tiempos de espera a un estudio genético, yo creo que aquí puede variar según la necesidad de saber el resultado en un momento concreto. Sobre todo, aquí hablamos en personas que ya tienen un tumor y que el saber ese resultado del estudio genético influya o no influya en el tratamiento del tumor. Creo que estos no es la gran mayoría de estudios genéticos que se hacen, pero sí que una parte importante de los mismos, y tenemos que asegurar nosotros como profesionales tener algún tipo de circuito y asegurar que esa persona pueda tener ese resultado del estudio genético en el momento en el que haya que decidir sobre su tratamiento. Yo creo que esto se va implementando y cada vez se va haciendo con mayor rapidez, pero tenemos que tener en cuenta el volumen de estudios genéticos que hacemos, el volumen de pacientes, y que al final la capacidad lógicamente no es ilimitada. Ojalá lo fuera, ojalá pudiéramos tener el estudio al día siguiente. Es un estudio también que tiene su complejidad. Entonces, yo creo que aquí habrá que priorizar, y creo que nosotros, nuestro deber también es saber a quién hay que hacérselo con mucha más prioridad y a quién
podemos esperar un poquito más en saber el resultado, y para ello pues tenemos cada uno cómo organizarnos nuestras agendas en la consulta de consejo genético, y también pues quizás unas vías para priorizar, en este caso, por ejemplo, una persona que tenga un tumor y necesitemos ese resultado. ¿A qué me refiero que necesitemos el resultado para que nos guíe el tratamiento? Me refiero, por ejemplo, al tratamiento médico. Ya se ha mencionado por aquí que nos puede influir, hay ciertas mutaciones que tienen un tratamiento dirigido a personas que tengan esa mutación en concreto. Entonces, si podemos acceder a ese fármaco en ese momento, pues es mejor saber el resultado antes de poner otro tratamiento que quizás sea menos eficaz. Incluso ya no solo tratamientos dirigidos, hay ciertas quimioterapias, tratamientos que hemos administrado desde hace mucho tiempo que tienen más actividad frente a tumores en personas portadoras de mutación, y esto también es información relevante para guiarnos a nosotros como médicos y a los oncólogos médicos que vayan a tratar ese tumor. Nos da información respecto al tratamiento médico, pero también no solo médico, sino al tratamiento quirúrgico. Por ejemplo, al ir a operar un tumor de mama, por ejemplo, a veces el saber ese resultado antes nos puede ayudar a tomar decisiones en cuanto a la cirugía, obviamente informando a la persona previamente, sabiendo qué opciones de tratamiento quirúrgico hay, bueno, hablándolo un poco entre todos, incluyendo a los cirujanos, pero nos puede también influir para ello. Hay también el tratamiento con radioterapia, que muchas veces es necesario en el cáncer de mama. Hay muy poquitas, pero alguna mutación que también nos influye el tener o no tener esa mutación en cuanto a administrar o no administrar radioterapia. Entonces creo que es fundamental los tiempos, y yo creo que eso es nuestra labor, asegurarnos que para las personas que nos va a modificar el manejo, asegurar que tengáis como paciente ese acceso. Antes de la siguiente pregunta, quería añadir un poquito un comentario a lo que estás comentando, una duda, ¿no?, que nos ocurre. Cuando una persona, una chica, una mujer, en este caso, tiene un tumor pequeñito, que a lo mejor se ha biopsiado y tal, y esa persona ya es portadora, ¿se plantea, antes de extirpar ese tumor, hacer ya una mastectomía? ¿Es factible o es interesante tener el dato, analizar primero ese tumor y ponerle nombre, apellidos, antes de tomar decisiones hasta una mastectomía? No sé, porque me llegan pacientes con diferentes historias, y alguna que otra ha tenido a lo mejor un tumor y le han hecho una biopsia y ha salido incluso negativa, pero no se han fiado por ser portadora y le han extirpado primero ese tumor en una pequeña cirugía y luego ya hablarán de la mastectomía. Me descuadra un poco el por qué esas decisiones, no sé en qué se basan. Yo una pequeña puntualización respecto a lo que la pregunta tuya, que decías, ¿cuál es el tiempo razonable? Depende de la complejidad de la técnica. Es decir, un análisis genético no está automatizado y sale un resultado como la glucosa o la creatinina o la bilirrubina en una analítica de un día para otro. Es decir, el trabajo de puertas adentro del laboratorio es un proceso muy largo y muy complejo. Es decir, para el paciente es un análisis, para el laboratorio es amplificar el DNA, hacer ese estudio que decía la doctora Guillén, que llamamos secuenciación de nueva generación, que es analizar uno o varios genes en paralelo, pero es que, claro, hay que ver cuál es la secuencia de ese gen. 2.000, 3.000 nucleótidos, qué cambios tienen, qué significado tiene ese cambio, qué es lo que hay en la literatura. Es decir, para el laboratorio eso es un trabajo que no se ve, pero es un trabajo muy largo, muy arduo. A veces se necesitan técnicas de confirmación, técnicas adicionales, incluso volver a repetir los análisis para confirmar lo que estamos diciendo. Es decir, son trabajos que se hacen puertas adentro y que no se ven, y bueno, pues que llevan muchísimo consumo de tiempo. Por lo tanto, ¿cuál es un tiempo razonable? Bueno, nosotros en la consulta establecemos, como bien has comentado, una prioridad, es decir, la paciente que tiene un cáncer de mama, que ya le estamos poniendo quimioterapia previa a la cirugía y que va a ir a cirugía, pues tenemos que intentar, en la medida de lo posible, que esa paciente sea prioritaria para tomar una decisión en la cirugía del cáncer que tiene. Eso es lo más importante, o en el tratamiento que se necesita. Otra cosa es que, digamos, eso sea factible, pero en cualquier caso, para un estudio de un panel de cáncer de mama y ovario hereditario, que es lo que nos compete aquí, que analizamos 24 genes,
tener un resultado en menos de un mes a veces es muy difícil, pero por la técnica y por lo que significa la interpretación de ese resultado. Hay que tener en cuenta que en este trabajo hay varias personas que trabajan en los laboratorios, que son técnicos de laboratorio, personas especialistas en genética y también los bioinformáticos que necesitamos. No es trabajo de una sola persona ni está automatizado de una manera tan sencilla. Mínimo un mes en un paciente que corra mucha prisa, bueno, pero a veces se alarga, ¿no? La interpretación, sobre todo, de cada cambio, de cada gen, si es una variante, si es una mutación, qué significado tiene, no, qué literatura hay, cuáles son las bases de datos que consultamos. Es decir, esos informes que a veces entregamos, que son 6 páginas de informe, bueno, pues, insisto, es mucho trabajo de puertas adentro, ¿no? Y a veces los estudios se pueden alargar, necesitamos estudios complementarios, no explicamos una familia con los test que utilizamos de manera habitual, necesitamos a lo mejor meter en proyectos investigacionales, como se ha comentado el programa IMPACT, etcétera, ¿no? Es decir, que a veces esto puede ser muy corto o a veces puede ser muy largo, ¿no? Y respecto a la segunda pregunta, dejo a mis compañeras y ya me callo. Bueno, pues yo voy a contestar rápido. La situación de cada paciente es muy individualizada. Entonces, esto se debe discutir. Normalmente, los médicos que hacemos el Consejo Genético participamos en las unidades de patología mamaria y en los comités donde se toman las decisiones de cuál es la mejor opción de tratamiento en ese momento de diagnóstico del cáncer de mama. Y entonces, para cada paciente puede ser o bien empezar con un tratamiento médico previo, que es lo que llamamos tratamiento neoadyuvante, y después ir a la cirugía. El tipo de cirugía puede variar dependiendo del riesgo que tenga de recaída en esa misma mama o de recaída en la mama contralateral, que por ejemplo en portadoras de BRCA puede llegar a ser hasta el riesgo en la otra mama de hasta un 40%. Y entonces puedes optar por hacer una mastectomía bilateral en el momento mismo de la propia cirugía de la mama. En otras situaciones puede ser más complejo, como indicaba la doctora Mariela. Puede ser que lo que pasa es que tiene una mutación en el gen P53, que el riesgo de la irradiación es altísimo y de que eso mismo le produzca cáncer. Y entonces no se puede dar radioterapia. Ahí sí o sí optas por mastectomía porque no vas a poder hacer una cirugía conservadora y habrá que hacer una cirugía de mastectomía con una reconstrucción o no, según se pueda. Entonces, cada situación es muy variable. Entonces, no hay un patrón único que podamos decir, es que si tiene mutación todas se tienen que operar y de entrada quitar las dos mamas. No. Es que no se puede hacer ninguna cirugía conservadora. No. Es que no se puede dar nunca radioterapia. No. O sea, es muy individualizado y sí que es importante también en los tiempos que acabamos de hablar, que estemos coordinados. Si estamos en la unidad de mama y se comenta un caso y ese caso requiere una adyuvancia, y ahora sabemos que los inhibidores de PAR en mujeres portadoras pues se puede beneficiar de ese tratamiento una paciente que tiene mutación, pues tenemos que hacer el estudio genético antes. Entonces, tenemos que intentar ajustar estos tiempos a las necesidades de la paciente. Y es verdad pues, que en nuestro país pues, hay diferencias, como os he hablado antes, en cada hospital hay diferencias y circunstancias que hacen que esto pues, varíe y bueno, pues intenta hacer lo mejor posible, intentando que los tiempos sean los mínimos dentro de las dificultades. Hay una pregunta, teniendo esa información también es una manera de que seamos proactivos, ¿no? Que en el momento que tu oncólogo o los cirujanos sabemos que están en un equipo multidisciplinar y que van a tomar unas decisiones en base a tus circunstancias, preguntar, ¿no? Yo lo digo un poco como asociación de pacientes que a veces me preguntan ¿por qué me hacen esto? ¿Por qué? Claro. Pues lo bueno es preguntar ¿por qué en mi situación es mejor hacer esto? Y es importante que estéis aquí también, porque si en vuestro caso por algo no cuadra, puede que haya pasado algo en ese momento que vuestro caso se haya salido de lo que se tiene que hacer y entonces es mejor que el paciente pregunte y a mí, oye, en mi caso interesa hacer esto, es más vale que te den esa explicación y te digan por qué o por qué no,
o que te digan, pues mire, sencillamente, pues es verdad, tenemos que aligerarlo, o lo que sea, que no, o sea, que la situación de proactividad del paciente pues pueda ayudar en el proceso del tratamiento y de las determinaciones genéticas. Hay una pregunta por allí y otra por aquí y luego ya nos quedan pocos minutitos, creo. Mi nombre es Ivana, yo soy portadora del BRCA1 y en mi caso mi madre se le ha expresado, ha padecido 3 veces cáncer de mama, mi tía también. Entonces mi pregunta es si el hecho de que mi familia haya sido portadora y se haya expresado, y además de manera repetida, eso también influye en que yo pueda tener más probabilidad de que se exprese. O son cosas independientes, tengo el gen, pero no lo sé por eso. A ver, es verdad que aquí es donde lo que hablábamos antes de la importancia de la historia familiar a la hora de asesorar a una persona. Si ya hemos visto que en una familia los portadores de una mutación tienen tumores a edades muy tempranas o, como has dicho, tienen incluso varios tumores, pensamos que esa mutación en concreto se expresa más en esa familia. No solo influye la mutación, influyen otros factores, incluso otros factores también genéticos, ambientales, que no podemos determinar uno a uno y que lo que nos da esa información es la historia familiar, por eso es tan importante. Entonces, quizás hay familias que sean portadoras de una mutación en un gen que por algún motivo no se expresa o se expresa a edades más avanzadas o... En cada familia es diferente, incluso teniendo mutaciones en el mismo gen, no todas las mutaciones son iguales y no todas las mutaciones se expresan igual. También yo creo que de aquí a futuro también vamos un poco analizando detenidamente cada una de los tipos de mutaciones de cada uno de los genes. Ya no hablamos de riesgo en un gen, sino incluso en algunos casos de una variante concreta, una mutación concreta en un gen concreto. Pero ahora mismo lo que más información nos da es la historia familiar para establecer un poco ese riesgo y ver si hay un poco más de riesgo respecto a otras familias con esa mutación. Yo quería añadir también desde el punto de vista de paciente, ¿vale? Porque estoy pensando en lo que piensa tu cabeza ahora mismo, ¿no? Evidentemente, cuando tú tienes en tu familia, dices, mi tía, mi madre han fichado, yo ficho. Es lo primero que pasa por tu cabeza. Voy a fichar y voy a tenerlo también. También hay casos de que, yo conozco casos de mujer con 70 años, portadora de un BRCA y no ha desarrollado la enfermedad, y hija con 26 años, súper joven. Yo, por ejemplo, lo tuve con 28 y no tenía a nadie. O sea, me lo pasó mi padre, pero no desarrolló la enfermedad, ni tías. Entonces, a la hora de tomar las decisiones, que no sé si las has tomado o no, sí que tienes que tener la fotografía y escuchar todo, ver todas las perspectivas, ¿vale? Pero no obcecarnos en decir, sentenciarnos a nosotros mismos, porque tiene sus pros y sus contras. Por oír, ahora ya estamos escuchando, y esto pasa al estar informados, que tiene un arma de doble filo, de que te puedes hacer una mastectomía y puede haber un cáncer de mama. Por axila, por el pequeño tejido que quede, por lo que sea. Pero es que también te puede pillar un coche mañana. Y si coges un avión, te puedes estampar. O sea, yo creo que llega un momento, y ahora te hablo más desde el punto psicológico, que luego lo trataremos, ¿no? Que al final tenemos que relativizar un poco todo y decir, vale, estoy mirando de frente la información es poder porque me está dejando hacer algo para poder prevenir, pero las decisiones tómalas tú muy convencidas de ello. Porque he visto a pacientes que luego culpan a todo el mundo. A los médicos, a quien les ha asesorado y a quien no. Y pacientes que están súper convencidas porque a lo mejor, me lo invento, ha visto a su madre vomitando con la quimio, ha dicho, me da igual, es que yo no quiero eso, aunque pueda detectar la enfermedad. Pero también puedes detectar la enfermedad en un estadio muy incipiente y no tener que hacer ni quimio, no lo sé, ¿vale? O sea, se ocurren mil cosas, es algo que tienes que sopesar tú y es difícil. Y yo recogería y lanzaría el mensaje de que toda la información que recibimos es buenísima para tener herramientas y ponerlas, pero darle a cada una el porcentaje que merece, porque al final es tu vida, ¿no? Eres tú la que vas a tener que vivir cada día con eso. No sé si te ayuda un poco o no. Yo quiero añadir... En el coffee lo hablamos. Quería añadir un segundín, que también tienes que tener en cuenta que tenemos medidas de seguimiento, que estamos muy centrados en las cirugías, y que las decisiones se tienen que tomar, como ha dicho ahora mismo, pues tranquila, sopesando pros y contras, y que tenemos medidas de seguimiento que son eficaces, que se ha demostrado que la mamografía junto con la resonancia magnética
pues son medidas eficaces de detección por encima del 90%. Entonces, tienes herramientas de seguimiento que son útiles a día de hoy. Entonces, bueno, no es necesario salir corriendo y decir que me quiten todo y que me operen corriendo, ¿vale? O sea, que ahora mismo tenemos maneras y que tener esa información de que eres portadora tiene su lado muy bueno, de que tú estás catalogada como una persona de alto riesgo y que lleva un seguimiento especial que no es el de una persona de la población general. Hacemos la última pregunta ya y cerramos, pues que vamos muy son, justa. son dos. Y Dos, pero bueno, dos y otra chica más que hay aquí y ya está. Y muy breve, y la respuesta también, por favor. Una para Nuria comentar, doctora Nuria, comentabas la complejidad de un estudio genético, ¿no? ¿Qué tenéis que decirnos, sobre todo para los que estamos aquí, gente que nos verá, sobre las empresas que ofrecen los estudios genéticos? Porque es cierto, y esto sí que tenemos constancia, que aquí el código postal es importante, tenemos constancia de hasta 3 años esperando para que te hagan un estudio genético. Entonces, claro, si yo en mi familia hay portadores, me lo voy a buscar. Por lo que has comentado, es realmente complejo. O sea, ¿esas empresas ofrecen la misma calidad al nivel que estabas hablando? Esta es una pregunta. Y otra, con relación a ella, es en este caso que nos está planteando, la biopsia líquida sería genial, ¿no? O sea, que realmente se estuviera muy desarrollada para prevenir y una persona, además de su condición, edad y tal, y dijera, oye, me tienen controlada y en un momento ya, o sea, me lo detecta suficientemente. Respecto a la primera, voy a ser muy breve, es decir, todos los test, me da igual cuál sea el ámbito donde se realicen, tienen que estar certificados, ¿no? Entonces tienen que tener una certificación de calidad. Me da igual la empresa que lo ofrezca si cumple ese certificado. Lo que sí que también hay que tener en cuenta es que los estudios genéticos tienen que ir dirigidos. Es decir, lo que no nos gusta a nadie es ese tipo de estudios de genoma completo, sin saber qué es lo que queremos estudiar y qué es lo que queremos analizar y cómo interpretarlo, ¿no? Entonces, estudios dirigidos, estudios indicados en la situación concreta de nuestro paciente o familia y con una adecuada certificación. Efectivamente, esas esperas yo creo que cada vez ocurren menos, es decir, la tecnología ha avanzado mucho, también se ha abaratado mucho y bueno, existe un plan nacional en el que el Consejo Genético pues tiene su financiación a nivel público y yo creo que esos tiempos hoy en día, quiero decir, sería excepcional encontrarlo. En cualquier caso, si fuera mi circunstancia, si yo me tengo que hacer una resonancia de la rodilla y resulta que en el sistema público tarda 1 año y me quiero hacer esa resonancia por otra vía y es una resonancia certificada, pues ¿por qué no? Yo puedo tomar esa responsabilidad y hacerlo, ¿por qué no? Entonces la respuesta es sí, todo indicado y bien certificado. Bueno, yo quiero añadir que siempre dentro del proceso de consejo genético, o sea, el laboratorio puede ser muy bueno, pero tú te encuentras con el resultado y ¿qué haces con eso? Entonces, tienes que estar dentro de un proceso, que estés bien asesorado, informarte antes de si tienes indicación o no de ese estudio genético, de qué tipo de estudio genético y luego que te hayan contado qué posibles resultados vas a obtener, porque ha explicado antes también Mariela que esto no es blanco y negro. No te encuentras que hay una mutación o no la hay, sino que a veces te encuentras variantes que no sabemos ni siquiera si clínicamente tienen trascendencia o no tienen trascendencia, porque las variantes genéticas pues son muchas. Cuanto más estudiamos, más variantes te encuentras. Entonces, si te hacen un estudio de un exoma completo, que es todos los genes, pues más variantes se van a encontrar. Entonces, todo esto tiene que ser en el marco de una información que el paciente tenga dentro de un proceso de consejo genético bien estructurado, con una información antes y después del estudio genético. Va a tomar una decisión informada. En cuanto a la biopsia líquida, pues igual que estamos avanzando en los estudios de hacer paneles de genes en sangre, como he explicado antes, sacando los leucocitos, etcétera, pues cada vez podemos hacer estudios también que son capaces de detectar o células circulantes tumorales o que pueden detectar ADN tumoral circulante y que nos podemos encontrar, podemos utilizar esta información para que el paciente se beneficie. Las biopsias líquidas es tomar sangre y analizar alteraciones genéticas. Podemos incluso llegar a hacer paneles de genes con muy poca cantidad de ADN, ¿no? Entonces,
para lo que se está utilizando principalmente ahora mismo, y se utiliza en todos los hospitales de tercer nivel en nuestro sistema ahora mismo, es principalmente para cuando tenemos cantidad de tumor insuficiente, o sea, no tenemos, por ejemplo, en un cáncer de pulmón no podemos hacer biopsias muy grandes del tumor porque la hacemos por broncoscopia y puedes no conseguir cantidad suficiente de tumor, entonces la biopsia líquida te puede dar información sobre ese tumor. También nos puede salvar la heterogeneidad de que si tomamos una muestra pequeña del tumor no estamos viendo todas las posibles alteraciones genéticas que tenga ese tumor, y tomar una muestra de la sangre nos puede mostrar mejor cómo son las características de ese tumor, y nos sirve, principalmente lo estamos utilizando para valorar la evolución de ese tumor a lo largo del curso de la enfermedad, y también para valorar recaídas de la enfermedad. O sea, si el paciente está operado, ver si si aparece otra vez ADN tumoral en la sangre, pues puede indicarnos que es una recaída precoz de la enfermedad. Esto ya lo estamos haciendo en la clínica. Vamos un paso antes, que es donde estamos nosotros en el consejo genético. Podemos utilizar la biopsia líquida para lo que se llama el diagnóstico hiperprecoz o hipertemprano. Pues este es nuestro deseo, porque si nosotros somos capaces de detectar alteraciones genéticas que sugieren que la persona puede estar desarrollando un tumor, pues probablemente esto pues nos va a facilitar el que la persona tenga que estar sometida a pruebas continuas de hacerse mamografía o hacerse resonancia cada 6 meses, sino que yo le haga un análisis y vea una alteración y diga, cuidado, voy a hacerle más pruebas porque puede tener esto. O sea, sería como los marcadores tumorales, pero que ahora mismo son muy poco sensibles, pero mucho más sensibles y más dirigidos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto es lo que nos viene. Estamos todavía un poquito en fase anterior, en más fase de investigación, pero que dentro de unos años o el año que viene, ojalá vengamos aquí y os contemos. Pues ya lo hacemos para cáncer de colon, ya se hace, y para otros tumores. Eso es. Si os parece, como nos hemos atrasado un poco, ahora cuando acabemos la mesa hacemos el coffee y luego volvemos con la cirugía, porque es que nos queda muy poco tiempo. Y así terminamos las preguntas, ¿vale? Hacemos esta mesa, yo creo que podríamos hacer el coffee, que ya son las 11, ¿no? Si les parece bien a los doctores. Ya rápido y nos ponemos. Era para que tuvieran su tiempo y lo alargamos. No hay problema, no hay problema. La última. Hola, buenos días. Agradecer a estas jornadas porque gracias a ellas, después de 1 año y medio, obtuve el estudio genético y tengo una duda en relación al estudio genético mío. Cuando encuentran una variante que pone de origen, o sea, que no como insignificado, o sea, que no tiene significado, y pone entre paréntesis probablemente benigno, pero no se sabe, y creen conveniente no hacer segregación de esa variante. A ver, yo, por ejemplo, tranquila no estoy. ¿Qué me pueden decir? Me da lo mismo la médico que me responda, porque creo que son las 3 entendidas en el tema. Pero claro, es lo que pone, que no van a hacer una segregación de la variante, pero que tiene un origen de difícil significado o algo así, y probablemente benigna. También mi segundo tumor de mama era probablemente benigno, en la ecografía era un BRAF 4 y en la resonancia era un BRAF 6, o sea, era un cáncer de mama. Y tengo una mastectomía bilateral y con la misma histología, con una diferencia de 19 años. El primero se produjo con 22 años y el segundo con 51. Y claro, pues tengo mucha incertidumbre. Tengo una hija de 24 años, han considerado conveniente no hacerle seguimiento, pero esa es la primera. Luego tengo otra duda, pero bueno, que primero que... Si quiere contestamos primero esta, que es una muy buena pregunta y que realmente mucha gente se lo hace, porque
Nosotros cuando hacemos un estudio genético, para explicar un poco lo que se ha detectado en ella, podemos encontrar una mutación o una variante. Al final no deja de ser un cambio en un gen y ese cambio tenemos que saber si puede aumentar o no aumentar el riesgo de tener cáncer, ¿vale? Entonces, ¿esto cómo se hace? Esto se hace teniendo información y evidencia científica respecto a ese cambio concreto, ¿vale? Entonces, ahí se categoriza esa mutación en diferentes categorías en función de si tenemos información sobre que aumenta el riesgo de cáncer, que en este caso son las mutaciones patogénicas o probablemente patogénicas. En el otro extremo tenemos mutaciones o cambios genéticos que se ha visto que no aumentan el riesgo de cáncer, incluso estando en genes de riesgo, y estas son mutaciones benignas o probablemente benignas. Y aquí llega el momento complicado, que son las mutaciones de significado incierto o significado desconocido. Son aquellas mutaciones que en el momento actual no hay suficiente información como para poder clasificarlas como patogénicas o como benignas. Entonces, no podemos dar una certeza en cuanto al riesgo que conlleven esas mutaciones en concreto. Y ahí está la dificultad y nuestra labor de transmitir a las personas qué hacer en estos casos. Nosotros, por ejemplo, en particular, lo que hacemos con una variante de significado desconocido, no podemos asesorar en cuanto a medidas reductoras de riesgo, cirugías o un seguimiento en concreto, como si eso fuera patogénico, porque no lo sabemos. Pero es verdad que tampoco lo dejamos ahí y ya está, sino que también hacemos un asesoramiento basado en los casos que ha habido en la familia. Es decir, si en esta familia se ha detectado una variante de significado incierto, no hay ningún tumor, bueno, podemos quedarnos, no tranquilos, pero esa variante tendremos que nosotros asegurarnos de que si en algún momento hay más información, poder transmitírsela al paciente, ¿vale? Otro caso es en la familia en la que ya ha habido tumores incluso a edades precoces. Aquí yo creo que asesorar a los familiares, en este caso, por ejemplo, estamos hablando de una hija, no sabemos si esa variante que es de significado incierto y que a lo mejor incluso pudiera ser benigna, no sabemos si es el motivo, es la causa del tumor, pero habiendo un tumor en la familia, un tumor de mama, que no sabemos si es de causa genética o no, yo creo que no solo podemos asesorar al resto de la familia guiándonos por esa mutación, sino que en nuestro caso, por ejemplo, sí que recomendaríamos un seguimiento a esa hija, pero basado más en el hecho de que ha habido un tumor en la familia, más que por el hecho de haber detectado esa variante que a día de hoy no se sabe muy bien el significado. Y creo que el motivo de no realizarlo en familiares, en este caso, por ejemplo, es que si no nos va a dar más información sobre ese riesgo, incluso aunque lo hagamos en el familiar. Si lo hacemos en este caso en la hija y también tiene esa variante, ¿la consideraríamos patogénica? Tampoco, seguiríamos no sabiendo mucho sobre ella y esperando a tener más evidencia para poder catalogar esa mutación. No siempre el detectar una mutación quiere decir que esa mutación sea causante de la enfermedad. No sé si he respondido a la pregunta o si ha quedado alguna duda. Ahora ya hasta aquí tenemos que acabar porque vamos justísimos y estoy sufriendo porque no estamos... Un segundo de esperanza. ¿No? Porque en la revista Science en 2023 la noticia más importante es que con las nuevas técnicas de inteligencia artificial y con las nuevas tecnologías que nos están viniendo, lo que se espera es que para el año 2030 desaparezcan las variantes de efecto desconocido de significado clínico incierto. ¿Por qué? Porque sean capaces de clasificarlas. La mayoría de estas variantes no se clasificarán como benignas y en un porcentaje pequeñito nos dirán cuáles de verdad son patológicas, ¿vale? Entonces, probablemente las nuevas técnicas, las nuevas tecnologías nos permitan clasificar mejor esas variantes de efecto desconocido y dentro de unos años no hablemos de esto, sino que hablemos de patogénico o no patogénico, que es riesgo de enfermedad o no riesgo. Y en vuestro caso, si hay una carga familiar importante porque has tenido 2 cánceres,
pues probablemente lo que tengamos sean otros genes que sean los causantes de ese riesgo en tu caso o en tu familia, que ahora mismo pues no sabemos identificar, y como ha dicho bien la doctora, pues hay que dar las recomendaciones en función de la historia familiar. Pues muchísimas gracias. Ahora ya damos paso al doctor Mayo. Lo acompañará el doctor Pedro Segura.